O sea que, aún trabajando con la misma sustancia, en el mismo estado de agregación, vamos a tener no un calor específico, sino dos. Calor específico puede ser a volumen constante, medido a volumen constante, o a presión constante. Y siempre el calor específico a presión constante va a ser mayor que el calor específico a volumen constante, por lo que acabamos de decir. Es la cantidad de energía que le tengo que suministrar para elevar la temperatura, pero si con la energía que yo le doy hace algo más, le tengo que dar más energía para que produzca el mismo cambio de temperatura. Y acá me acabo de dar cuenta, para que el pizarrón quede relativamente completo, que tenemos que indicar que el volumen final, el volumen inicial de A era igual al volumen inicial de B, el volumen final de A, en este caso, como está bloqueado, es menor que el volumen final de B, porque B se expandió, realizó un trabajo de expansión, y ese trabajo de expansión fue el que costó que su delta T fuera más pequeño que el de A. Si el delta T pretendemos que sea el mismo, entonces el calor que le suministro a A tiene que ser menor que el calor que le suministro a B. ¿Por qué? Porque el calor específico a presión constante, caso B, es mayor que el calor específico a volumen constante, caso A. Bueno, vieron que el símbolo de calor específico lo simplificamos, no ponemos CE sub B o CE sub P, sino que directamente ponemos C minúscula sub P, C minúscula sub B para representarlo respectivamente a presión constante y a volumen constante. Bien, la pregunta puede ser muy pertinente y se las acepto. ¿Por qué nunca me contaron esto? ¿Por qué yo tengo una tabla periódica en la que aparece un valor de calor específico? ¿Y cómo puedo saber si ese calor específico es a presión constante, a volumen constante? ¿Por qué a esta altura de la vida me tengo que enterar de que en realidad para una misma sustancia, en un mismo estado de agregación, puede haber dos calores específicos diferentes? Bueno, hay buenas razones. La primera tiene razones eminentemente prácticas. La mayor parte de los intercambios de calor ocurren a presión constante. Los intercambios a volumen constante no solamente son más difíciles de conseguir, porque tenemos que tener recipientes rígidos y herméticos, resistentes, sino que también son muy peligrosos. O sea, un aumento de la presión por un calentamiento como el que representamos en el pizarrón anterior, no es peligroso si lo representamos en el pizarrón, pero esas presiones pueden provocar explosiones y generalmente no trabajamos en la vida cotidiana en condiciones de volumen constante. Trabajamos a presión constante, recipientes abiertos, más o menos abiertos. Eventualmente puede pasar que algún tapón salte, pero en un recipiente que no está demasiado bien cerrado, o que alguna válvula se active, con lo que vamos a tener muy limitada la posibilidad de trabajar en condiciones de volumen constante. Así que esa es una razón práctica. En la tabla periódica, que busca dar los datos más útiles, no aparecen los calores específicos a volumen constante. Y la otra razón es que esta expansión tan notable y que si no dejamos que ocurra provoca, digamos, el aumento de la energía interna provoca un aumento de presión muy grande dentro del recipiente, no se da en fases condensadas con la misma intensidad que en fase gaseosa. O sea, los líquidos y los sólidos, si bien tienen su coeficiente de dilatación térmica, aumentan su volumen prácticamente siempre, digo, no es siempre, pero prácticamente siempre aumentan su volumen cuando aumenta la temperatura. Esos aumentos de volumen son pequeños en comparación con los enormes aumentos de volumen que experimentan los gases. O sea, los gases, ustedes saben, una relación de proporcionalidad directa entre el volumen del gas y la temperatura absoluta si la presión permanece constante. Es decir, que si se duplica la temperatura absoluta, se duplica el volumen del gas. Los coeficientes de dilatación cúbica de los líquidos y de los sólidos suelen ser muchísimo más pequeños. Eso hace que el trabajo de expansión-compresión en fases condensadas, líquido y sólido, sea relativamente despreciable con respecto al efecto del aumento de temperatura generado por el calor. O sea, prácticamente todo el calor en un sólido y un líquido se emplea en modificar su temperatura.
No así en los gases. En los gases es fundamental considerar en qué condiciones trabajamos. El hecho de que en el 99% de los casos trabajemos a presión constante no quita que debamos saber que en condiciones de volumen constante, que a veces se dan, y por ejemplo en las máquinas térmicas son procesos muy frecuentes e importantes, las reglas no son las mismas y el calor específico no vale lo mismo. Bueno, vamos a tratar de ir redondeando esto, pero previamente vamos a ver otra manera de expresar, ya la habíamos anunciado, pero vamos a verla, otra manera de expresar la fórmula que permite calcular el calor intercambiado cuando hay un delta T. Nosotros utilizamos la fórmula Q es igual a masa por calor específico por delta T. Ahora ya sabemos que vamos a tener que averiguar en qué condiciones se está ocurriendo el proceso, si es a volumen constante o presión constante, para elegir qué calor específico utilizar. Pero hay también una modificación que no es de esencia, pero que ayuda mucho, que es no considerar la masa, sino la cantidad química. O sea, expresar el calor intercambiado no como aplicado sobre una masa determinada, sobre un gramo, por ejemplo, de material, sino sobre el número de Avogadro de partículas de ese material, o sea, sobre un mol. Y en ese caso, la expresión va a quedar muy parecida, pero en lugar de la masa vamos a tener N, ¿sí? Por N en lugar de la masa, N la cantidad química, en mol, por el calor específico, supongamos a presión constante, o sea, este va a ser el Q a presión constante, calor intercambiado a presión constante, va a ser igual a N, a la cantidad química, por el calor específico a presión constante techito, el calor específico molar, así como M techo, ustedes están acostumbrados a manejarla como la masa molar de una sustancia, la masa de un mol. Bueno, el calor específico como el techito es el calor específico molar, el calor específico no por gramo, sino por mol de ese material. Muchas veces no va a aparecer, incluso en publicaciones, no van a encontrar el techito. Simplemente cuando vean la fórmula recuerden que se está refiriendo no al calor específico por gramo, sino al calor específico por mol. Y finalmente por delta T en Celsius o en Kelvin, recuerden que eso es totalmente indiferente. Esto para el calor específico a presión constante. Para el calor específico a volumen constante va a ser lo mismo, la cantidad química, solo que el dato del calor específico va a ser C sub P, molar, calor específico molar a volumen constante por delta T. ¿Sí? O sea, estas dos expresiones, cuando trabajamos con gases en particular, son mucho más útiles que la expresión masa por calor específico por delta T, a pesar de que, si ustedes van a las tablas periódicas comunes, el calor específico que aparece para los gases, para el oxígeno, el nitrógeno, es el calor específico por gramo y no por mol. Pero son problemas de las tablas. También las unidades de energía aparecen en calorías y no joules. O sea que es un problema de diseño de la tabla. Probablemente sería bueno que incorporaran, digamos, el calor específico molar. Y no quiero perder la oportunidad de aprovechar que tenemos este pizarrón tan limpio como para, si bien vamos a volver sobre la fundamentación de esto, recordarles o plantarles la idea de que cuando calculamos el calor intercambiado a presión constante, el valor de ese calor intercambiado a presión constante por el sistema es numéricamente igual al delta H del sistema, la variación de entalpía del sistema. O sea que Q sub P siempre puede igualarse, Q sub P puede igualarse a esa función de estado que es la entalpía, cuya variación es siempre numéricamente igual al calor intercambiado a presión constante. Y el calor intercambiado a volumen constante, Q sub P, es igual a la variación de otra función de estado termodinámica fundamental de la que ya hablamos, que es la variación de la energía interna. O sea, cuando se intercambia calor, la energía interna puede modificarse no solamente por
absorber o liberar calor por parte del sistema. El trabajo, por ejemplo, suministrado también puede modificar la energía interna, pero desde el punto de vista numérico, su valor es el mismo. O sea que si tengo datos como para calcular el calor a volumen constante, utilizando esta fórmula, o sea, si yo sé cuál fue la variación de temperatura que sufrió el sistema, conozco su cantidad química o su composición y su masa, y de ahí saco la cantidad química, y sé que ocurrió a volumen constante, puedo aplicar la fórmula de calor intercambiado a volumen constante para averiguar la variación de energía interna, aunque esa variación de energía interna haya sido generada por el trabajo y no por el calor. ¿Se entiende? O sea, numéricamente vale lo mismo, conceptualmente son cosas diferentes. El calor fluye de un cuerpo que está a mayor temperatura hacia otro que está a menor temperatura. La energía interna es la energía del sistema, pero cuando la energía interna varía, esa variación puede ser provocada por el calor, puede ser provocada por el trabajo, pero se puede calcular de la misma manera, porque numéricamente valen lo mismo. Y lo mismo para la variación de entalpía. Y bueno, y el hecho de que Q sub P y Q sub P se correspondan con delta H y con delta U, nos está hablando también de cuáles son las condiciones en las que medimos la variación de entalpía y cuáles son las condiciones en las que medimos directamente la variación de energía interna. Bueno, lo anterior fue esto que acabamos de ver fue una mecha, no podía no decírselos, estaba ahí como ideal para mencionarlos, pero la discusión venía por otro lado. Vamos a tratar de completar esta idea porque quedan muchas dudas. Bueno, el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Bueno, ¿qué tan mayor? Digo, basta con que sea mayor, no hay ninguna regla para establecer esta desigualdad, para ver qué relación hay en realidad entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. O si se los pregunta con tanta insistencia, debe ser que sí la hay. Y en realidad, bueno, calor específico a presión constante y a volumen constante pueden ser molares o no. O sea, el calor específico molar a presión constante también es mayor que el calor específico molar a volumen constante. Vamos a ver la diferencia entre los calores específicos molares. Si son diferentes, entonces, si hago la resta entre el mayor y el menor, voy a obtener algo. El calor específico a presión constante, calor específico molar, menos el calor específico molar a volumen constante, me va a dar algo. ¿Cuánto vale ese algo? El calor específico, recuerden que es la cantidad de energía, o sea que va a tener unidades de energía. ¿Cuáles son las unidades de calor específico molar? No las vimos, teníamos la ecuación ahí, podríamos haberlas visto, pero si Q lo tengo en joules, ¿sí? Y paso dividiendo N, que es cantidad química, y paso dividiendo delta T, que es temperatura, grados Celsius o grados Kelvin, las unidades van a ser joule sobre gramo, grado Kelvin. Por ejemplo, si trabajamos con Kelvin, que es el sistema internacional. Quiere decir que esas van a ser las unidades del calor específico molar y van a ser las unidades de la diferencia entre los calores específicos molares a presión y a volumen constante. Bueno, la incógnita, vamos a desvelarla ya. La diferencia es igual a R. Y R no es cualquier letra. R es la constante universal de los gases. O sea, R, la constante de Reñón, constante universal, porque vale para todos, de los gases ideales. ¿Y cómo apareció R ahí? Bueno, recuerden que R en las unidades con las que trabajamos habitualmente, torr por litro sobre mol Kelvin, atmósfera por litro sobre mol Kelvin, son unidades muy adecuadas para calcular, para un gas por ejemplo, el volumen final, la temperatura, la presión,
porque está con unidades en las que habitualmente nos expresamos fundamentalmente cuando hablamos de presión y además aparece el volumen involucrado. Pero si recuerdan, las unidades de R que utilizamos en la unidad anterior, en cinética química, son unidades de energía. R vale 8,31 joules sobre mol por Kelvin. Bueno, la diferencia entre el calor específico a presión constante, molar, y el calor específico molar a volumen constante es igual a R. O sea, 8,31 joule sobre mol por Kelvin. Y este valor está relacionado, no lo vamos a ver ahora, pero está relacionado con una constante fundamental de la naturaleza, con la que seguramente nunca vincularon a la constante R, que es la constante de Boltzmann. Si ustedes dividen R, que es energía por mol y por Kelvin, entre el número de partículas que tiene un mol de sustancia, o sea 6,02 por 10 a la 23, dividan R entre el número de Avogadro y van a ver que el resultado es el valor de la constante de Boltzmann. ¿Ah? Constante de Boltzmann que probablemente, si no la utilizaron, la estén por utilizar dentro de muy poco en física. Bueno, la diferencia entre el calor específico molar a presión constante y el calor específico molar a volumen constante tiene el valor de R, la constante universal de los gases ideales, para gases ideales. Los gases ideales solo existen en el mundo de las ideas, o sea, sus moléculas son puntos geométricos que chocan de manera perfectamente elástica entre sí con las paredes del recipiente. Bueno, todo lo que ustedes saben sobre cómo se comporta un gas ideal. Los gases reales, que nos interesa conocer cómo podemos aplicar todo esto al mundo real, se acercan, el comportamiento de los gases reales se acerca, se aproxima al de los gases ideales cuando nos encontramos a presiones relativamente bajas y a temperaturas relativamente altas. O sea, a presiones bajas, las distancias intermoleculares son tales que los átomos, las moléculas, perdón, interactúan de manera insignificante con respecto a sus propias energías cinéticas, que si las temperaturas son elevadas también son elevadas. O sea, las condiciones ideales, por eso acá ponemos gases reales en condiciones cuasi ideales, porque las condiciones ideales son imposibles de alcanzar, serían condiciones de presión baja, para que el distanciamiento entre, hoy que hablamos tanto de distanciamiento social, haya un distanciamiento molecular lo suficientemente grande como para que las fuerzas de atracción interpartículas no se manifiesten, y con temperaturas lo suficientemente grandes como para que cuando ocurre un choque, la energía del choque sea lo suficientemente grande como para que no queden pegados los átomos, o sea, como para que no haya una interacción a nivel de periferias que haga pesar las fuerzas de atracción o eventualmente las fuerzas de repulsión que pudieran aparecer entre los electrones de la periferia. O sea, esas serían condiciones que aproximan un gas real a las condiciones ideales. Y los gases son muy obedientes porque en esas condiciones podemos casi tratarlos como gases reales. Piensen que Robert Boyle, cuando determinó su ley allá por 1652, la famosa relación entre la presión y el volumen, todos sus experimentos los hizo no con un gas, con una mezcla de gases, los hizo con aire y trabajó fundamentalmente a temperatura ambiente. Quiere decir que llegó a una ley que es la ley madre, digamos, de todas las leyes de los gases y que permite estudiar el comportamiento de los gases desde el punto de vista ideal a partir de una mezcla de gases perfectamente real como es el aire atmosférico. Quiere decir que esto vale con muy buena aproximación también para gases reales. Hay gases reales que se apartan, por ejemplo el butano se aparta del comportamiento real mucho más, del comportamiento ideal, perdón, mucho más que el helio. O sea, el helio, que es un gas monoatómico, pequeño, fuerzas de London únicamente. Bueno, si tenemos gas butano y si tenemos vapor de agua, y les cuento que aparecen puentes de hidrógeno ahí, el apartamiento empieza a ser importante. Pero la mayor parte de los gases en condiciones adecuadas tienen un comportamiento que se aproxima bastante bien
al comportamiento ideal. Bueno, para gases reales en condiciones cuasi ideales, o sea, en esas condiciones de presión y temperatura que los acercan al comportamiento ideal, vamos a tener dos casos particulares que son los que nos interesan. Los gases monoatómicos son los que más se aproximan al comportamiento ideal. Monoatómicos y los gases diatómicos. Los gases diatómicos, fundamentalmente gases diatómicos homonucleares, o sea, formados por dos átomos del mismo elemento, como dioxígeno, dicloro, dinitrógeno, etc. Bueno, para gases monoatómicos, el valor de C sub P, que se cumple de manera bastante rigurosa, es 5 medios de R. 5 medios de la constante R de los gases. Y el valor de C sub B molar siempre, estamos hablando de calor específico molar a presión constante y a volumen constante, es 3 medios de R. O sea que la diferencia entre C sub P y C sub B, 5 medios menos 3 medios, me va a dar 2 medios, o sea 1. La diferencia es R. Estos valores pueden variar si, por ejemplo, si la presión aumenta demasiado o la temperatura disminuye demasiado y el gas se aleja del comportamiento ideal. Entonces estos valores van a diferir del esperado, pero se cumple con bastante precisión. Podemos hacer una buena aproximación si cuando tenemos que trabajar con un gas real monoatómico utilizamos estos valores. Y lo mismo pasa con los diatómicos. No lo mismo, pero algo muy parecido. El calor específico a presión constante, molar, para un diatómico vale 7 medios de R, muy aproximadamente 7 medios de R, y a volumen constante, también calor específico molar a volumen constante, vale 5 medios de R. Otra vez la diferencia va a ser R y se va a cumplir esta relación entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. ¿Por qué expresarlo como fracciones de R? Simplemente porque es más fácil de recordar el valor 5 medios, 3 medios, que andar recordándose 2,5, 1,5. Lo van a encontrar siempre así, entonces es bueno que se acostumbren a verlo de esta manera. No obstante, si van a la tabla periódica, muchas veces van a encontrarlo primero no expresado en forma de calor específico molar, a volumen o a presión constante, o sea, sino calor específico por gramo. Y van a aparecer valores que en la medida que las masas molares de cada uno de los gases son diferentes, ya dos gases diatómicos, si expresamos el calor específico no por mol, a volumen o a presión constante, pero no el molar, sino por gramo, van a ver que los resultados ahí no guardan ninguna relación, porque hay una relación de proporcionalidad entre la masa molar y una relación inversa, ¿no?, de la masa molar y el número de moléculas reales que va a haber en un gramo de una muestra determinada. Entonces ahí es mucho más difícil de recordar. En cambio, si trabajamos con los calores específicos molares, estos valores, recordándolos o teniéndolos a mano, son muy útiles. Bueno, a partir de ahora terminamos esta introducción que nos permitió hablar de los distintos tipos de calor específico y vamos a introducirnos ya directamente en el estudio de la relación calor-trabajo. Vamos a ver aquellos procesos en los que el calor se transforma en trabajo y viceversa. Vamos a ver los procesos cíclicos y eso nos va a llevar al estudio de las máquinas térmicas, su rendimiento, o sea, a la raíz misma de la termodinámica clásica. Eso es lo que viene.